Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en Radio Nacional. Voy a hacer una cosita porque creo que el lente está. Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional. Datos a la presidencia de febrero del próximo año. Hoy le corresponde el turno a John Vega, quien es, yo digo precandidato porque todavía no se ha formalizado su candidatura dentro del Partido de los Trabajadores. Por ahora o hoy se sienta aquí como precandidato a la presidencia de la República por parte del Partido de los Trabajadores. John, agradecerle que haya aceptado la invitación a venir a conversar con nosotros. Bienvenido nuevamente a Tribuna. No, más bien gracias a usted, Sergio, y al espacio que siempre se abre acá en Radio Nacional, ¿verdad? El sistema de radio y televisión nacional, que para un partido como el nuestro es muy importante en el marco de poder divulgar y ampliar nuestras posturas, nuestras posiciones y que la gente pueda tomar pues, una decisión lo más informada posible cara al proceso electoral del 2018. Entonces, agradecerte más bien la invitación. Con todo gusto. Y yo aprovecho ahora que yo mencionaba que tiene la camiseta de precandidato para preguntarle cómo es el proceso al interno del Partido de los Trabajadores. Esta es la segunda ocasión en la que esta agrupación política participará en unas elecciones nacionales. ¿Cuán diferente o cuánto han madurado como partido político desde las elecciones pasadas a hoy? Bueno, primero como partido político nosotros estamos previendo que por allá, más tardar más bien al mes de septiembre estaríamos definiendo ya el proceso de candidaturas, tanto a la presidencia como a las distintas diputaciones. Nuestro partido tiene la postura de que las candidaturas podrían encabezarla compañeros que sean destacados luchadores sociales en sus distintos centros de trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado, sean o no parte de la estructura del partido, es decir, sean o no sean integrantes del partido. En ese marco está abierta que cualquier compañero o compañera pues, pueda usar esa herramienta que nosotros logramos conquistar, que es la inscripción electoral nacional, pues para poder participar. Eso sí, con una serie de restricciones, no de tipo económico, como hacen los grandes partidos empresariales, ¿verdad?, sino de tipo político y moral. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que sean candidatos que hayan demostrado su compromiso con la lucha de la clase trabajadora, que vengan y provengan del sector trabajador, es decir, tanto el sector público como el sector privado, y compañeros que hayan sido, que su moral no haya sido cuestionada, digamos, en el pasado, por los distintos hechos que lamentablemente carcomen a los demás partidos políticos. En eso nosotros sí somos muy celosos de resguardar pues, ciertos principios. ¿Cuánto tiempo tiene el Partido de los Trabajadores de existir? Como Partido de los Trabajadores se fundó formalmente el 1 de mayo del 2013. Es decir, ya hace el 1 de mayo de este año, son 4 años de existir. Un proceso completo atrás. Exactamente. Eso con miras a participar del proceso electoral del 2014. Posteriormente logramos la inscripción electoral para participar en 2014. Participamos también de las pasadas elecciones municipales en algunos cantones, no en todos los cantones del país. Y ahora, recientemente, pues logramos conquistar nuevamente la inscripción electoral para participar en un nuevo proceso electoral nacional. El partido viene de una historia mucho más atrás del 2013, ¿verdad? En ese momento como movimiento al socialismo, principalmente como movimiento político que agrupó a tantos estudiantes universitarios, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, también campesinos, como movimiento al socialismo desde el año 2005. Desde ahí veníamos participando en federaciones estudiantiles, en distintas luchas tanto del sector público como del sector privado. Y pues en 2013 es que decidimos constituir ese movimiento como un partido político para no solo participar de las elecciones, sino presentar una herramienta política para las luchas cotidianas de la clase trabajadora. Ustedes tuvieron que
realizar el proceso de renovación de estructuras tuvieron un problema por la cantidad de votos que obtuvieron en el proceso electoral municipal. ¿O así? Exacto, digamos, para nosotros la legislación electoral es bastante antidemocrática. ¿Por qué digo esto? Si un partido se inscribe a nivel electoral nacional, requiere un mínimo de votación para poder seguir preservando, digamos, su inscripción, su leyenda y tener un mayor tiempo para renovar sus estructuras, no inscribirse como un nuevo partido. Nosotros en 2014 cumplimos con esa votación mínima, ¿verdad? Sacamos entre 5.000 y 6.000 votos a la presidencia y casi 14.000 votos en las papeletas de diputación. Para las elecciones municipales decidimos participar solo en algunos cantones que nos parecían prioritarios, ¿verdad? Por todo el tema de las limitaciones que hay en términos de la campaña electoral municipal. Y porque supongo que ustedes también habían medido fuerzas y sabían que en esos cantones tenían mayor posibilidad. Exactamente, y de hecho en algunos se confirmó, ¿verdad? Un cantón como Los Chiles, ahorita creo que anduvimos arriba del 6% de la votación. ¿Qué es lo que ocurre? Que para esta elección municipal el tribunal exige el mismo mínimo de votos, 3.000 votos, que lo exige para una elección nacional. Entonces, si un partido decide no participar de las elecciones municipales, no hay ningún problema. Si puede mantener su inscripción, pero si decide participar solo en algunos cantones, como hicimos nosotros, y no piden los 3.000 votos, pues es anulada su inscripción electoral. Ya en el pasado se había objetado ese mismo artículo, pero se objetó una parte de él, que era ese que obligaba a los partidos a participar tanto de elecciones nacionales como de elecciones municipales. Eso se ganó con una acción de inconstitucionalidad, pero se mantuvo dentro de la legislación electoral ese porcentaje mínimo de votación, que es el número de firmas que el partido necesita presentar para inscribirse. Cuando el tribunal nos comunica la anulación de la inscripción, nosotros apelamos esa decisión y esa decisión tardó mucho tiempo en resolverse. Hasta finales del mes de octubre del año pasado, el tribunal finalmente nos resolvió rechazando la apelación. Y eso implicaba que nosotros no podíamos ni renovar las estructuras porque el tribunal había anulado la inscripción, ni empezar una inscripción nueva con el nombre de Partido de los Trabajadores porque formalmente estaba apelada esa decisión, entonces teníamos que esperarlo. Eso hizo que tuviésemos que hacer la inscripción electoral en un tiempo récord, ¿verdad? Prácticamente el mes de noviembre, diciembre y enero, que era el plazo que había para cumplir con todo el proceso de renovación de estructuras. Eso por una medida, como muchas otras que lamentablemente creemos nosotros siguen habiendo en nuestro sistema electoral, que lo que están pensadas es para favorecer a los grandes partidos de los empresarios. ¿Cuándo concluyó esa renovación de estructuras? En enero de este año. Exacto. Okay, perfecto. ¿Ustedes qué tienen pendiente todavía en ese proceso de renovación? ¿Ya realizaron distritales, asambleas cantonales? Ya todo el proceso, de hecho ya la semana pasada recibimos la notificación formal del tribunal de que estamos debidamente inscritos y lo único que restaría sería presentar las candidaturas, que ese proceso inicia a partir del 5 de octubre, si no me equivoco, que es ya la apertura formal de la convocatoria de elecciones que hace el tribunal. La particularidad de que el tribunal está exigiéndonos realizar asambleas provinciales también para presentar listas a diputados, y eso creemos que es una medida nuevamente que también viene a digamos, a limitar un poco la participación. ¿Por qué? Porque evidentemente implica una erogación mucho mayor reunir a 7 asambleas provinciales, donde por ejemplo solo San José requiere un porcentaje de delegados, una cantidad total de delegados muy similar a la que ocupa nuestra Asamblea Nacional. Eso implica mayores recursos, principalmente de movilización de personas. Pero quien en última instancia ratifica a sus candidatos sería una Asamblea Nacional, que estamos previendo que sea más tardar en el mes de septiembre. Se han adelantado, digamos, un poco los juegos electorales, ¿verdad? Como decimos popularmente, producto de la gran presión que hay, ¿verdad? Dado que hay una gran expectativa con lo que va a ocurrir con el próximo proceso electoral, dado que la anterior elección fue un poco anormal, por así decirlo, en el marco de la ruptura histórica del bipartidismo de Liberación y la Unidad Social Cristiana. Entonces ha opuesto a los partidos, principalmente a los grandes empresarios que están viendo a ver cómo reacomodan fuerzas, a correr y a adelantar todo el proceso electoral, ¿verdad? Donde está abierto prácticamente desde antes de que se realizara la convención del PLN. En el proceso electoral anterior fue don Héctor Monestel quien asumió
el papel de candidato a la presidencia de la República. En esta ocasión usted está procurando convertirse en ese candidato. ¿Habrá alguien más dentro de la agrupación y que tengan que definirlo, o sea, una asamblea? Ustedes obviamente no harían una convención. Si se presentara alguien más, ¿cómo lo definirían? Eso lo define la asamblea por votación con los delegados, digamos, es el proceso formal. 70 delegados, la Asamblea Nacional con sí, 70. Exactamente, más o menos. 10 por provincia. Exactamente. Ok, ¿por qué, John? ¿Por qué meterse en esto? Bueno, nosotros creemos que es necesario que haya un referente político de la clase trabajadora, es decir, lamentablemente las elecciones o cada vez que viene el proceso electoral, todos los partidos dicen tener soluciones a todos los problemas que vivimos nosotros como trabajadores día a día. Entonces, en elecciones o por lo menos en sus programas, en sus debates, se resuelve el problema del empleo, el problema de la seguridad, el problema del transporte, la vivienda, todo está prácticamente resuelto. Y 4 años después, ¿verdad? Lo que sufrimos son una serie de ataques que vienen más bien a deteriorar esas condiciones de vida que ya de por sí están bastante maltrechas para las familias trabajadoras de este país. Nosotros ahí creemos que es necesario tener una herramienta política que luche cotidianamente más allá de esos 4 años electorales, pero que también se presenta a las elecciones con un mensaje muy concreto para la clase trabajadora, que es que los trabajadores debemos construir nuestro propio partido y nuestra propia herramienta política. Y mientras sigamos sosteniendo o siendo parte de organizaciones políticas que son controladas, dirigidas y que están al servicio de los grandes empresarios, pues difícilmente vayan a mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces estamos en esto básicamente por eso, para generar conciencia dentro de la clase trabajadora y señalar que el actual sistema bajo el régimen es un sistema que genera pobreza, desigualdad y exclusión, y también hay que romper con él y levantar esas banderas que ya en el pasado se demostraron que eran importantes para la clase trabajadora. John, en una situación de desventaja esa lucha, y lo pregunto, pero lo menciono por lo siguiente. Digamos que usted bien lo mencionaba, que este es el segundo periodo, electoral en el que están participando. Hay otras agrupaciones emergentes, y cito, por ejemplo, el Partido Nueva Generación, el mismo Partido Republicano Social Cristiano, que digamos que estarían por una cuestión de coyuntura en una situación similar a la de ustedes, por los jóvenes que son como agrupación política. ¿Qué los diferencia a ustedes, no ideológicamente, eso lo hablamos más adelante, sino las condiciones de participación en un proceso electoral costarricense? ¿Dónde está la diferencia con respecto a esas, por ejemplo, a esas dos agrupaciones que también son nuevas? Bueno, yo creo que son nuevas, pero sí tienen mucho pasado político, ¿verdad? Es decir, Sergio Mena, sí, se puede ser joven o relativamente joven, pero tenemos pasado político, es decir, claramente fue miembro del Consejo Municipal de San Pedro por la Unidad Social Cristiana, por ejemplo. Es decir, él viene de los grandes partidos tradicionales y fue parte de ellos. El Partido Republicano Social Cristiano claramente es un intento de refundación del calderonismo, ¿verdad? Haciendo casa aparte por fuera de la Unidad Social Cristiana. Entonces, yo creo que es impreciso llamarles como una fuerza política nueva. Están tratando de presentarse de esa manera. Nosotros claramente nos diferenciamos primero por un criterio de clase. Si nosotros decimos que nuestro partido es un partido de la clase trabajadora, es decir, de los que nos ganamos nuestro salario. Hago el paréntesis entonces para decirle, por ejemplo, la diferencia estriba, más allá de la estructura como tal, en quienes están detrás de esa agrupación política. Esa es como la diferencia. Eso es claro, aparte de la parte ideológica. Eso es un claro elemento, ¿verdad? Detrás del Republicano Social Cristiano, detrás del salario de 2.300.000 que dijo don Sergio Mena, que es más o menos lo que él espera de vengar, que le cancele el partido, casi que creo dijo entre 1 o 2 millones de dólares que van a invertir en campaña. Eso tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Y viene de los grandes sectores empresariales que justamente están viendo, no solo en Costa Rica y en el mundo, que hay una descomposición de los grandes partidos, una pérdida de credibilidad, y están intentando constantemente regenerar o repotabilizar, digamos, ciertas figuras políticas que son afines y que en última instancia van a ser garantes de los mismos proyectos y de los mismos programas. Por ejemplo, a mí me escandalizaba escuchar a
a Sergio Mena recientemente, diciendo que sí, que él está de acuerdo, por ejemplo, en que se aumente la, que si él tuviera que trabajar hasta los 70 años no le ve ningún problema con tal de saltar el régimen de pensiones. Entonces, bueno, ¿qué perspectiva está planteando el Partido Nueva Generación para la juventud, a la cual él está asumiendo desde ya, siendo candidato que está dispuesto a condenarlo prácticamente a morir esclavo de su trabajo? Es decir, pensionarse a los 70 años, ¿verdad? Y fue el dato que él dio. Esas son las perspectivas que él está ofreciendo a la juventud costarricense. Ese detrás de esas figuras, detrás de las agrupaciones políticas, conllevan un poder económico que facilita o que propicia que las condiciones sean diferentes a las de ustedes. Claro, es decir, en mi pueblo hay una afirmación popular que no hay almuerzo gratis. Es decir, el que paga la fiesta manda el baile. Es decir, evidentemente el sector empresarial, ¿verdad?, hace su juego y la política es parte de su negocio, ¿verdad? Es decir, así como se maneja el tema de la publicidad, el tema de las relaciones corporativas, ¿verdad?, la de campaña y por los sobornos dados por grandes empresas constructoras, unas como la empresa OAS que estuvo acá detrás del proyecto de carretera San José-San Ramón, ¿verdad? Es decir, en eso convierten estos partidos en esto se convierte, o sea, en una plataforma al final para seguir garantizando negocios. John, tengo que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos hablamos un poco sobre usted también, porque yo siempre lo he mencionado, cuando se participa en un proceso electoral, lo más importante y lo primero, o sea, el primer paso es que la gente conozca a la persona que está participando en el proceso. Si no la conocen, pues no va a votar por esa persona. Entonces hacemos la pausa para regresar con John Vega, precandidato del Partido de los Trabajadores. Ya casi volvemos. Bien, gracias por continuar en Tribuna. Hoy, como todos los días, estamos ubicados en el Café del Club Unión en pleno centro de San José y nos sentamos a conversar con John Vega, quien en otras ocasiones ha estado también con nosotros, pero ahora obviamente John se sienta como precandidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de la República. Enfrentará una lucha por alcanzar la presidencia en nuestro país, y yo le decía antes de irnos a la pausa que de suma importancia es que la gente lo conozca. Eso es como lo principal, y le pasa a algunas figuras que incluso tienen mucha trayectoria a nivel político y que cuando se realizan las encuestas la gente no los conoce. ¿Quién es John Vega? ¿A qué se dedica? ¿Y hace cuánto tiempo está en el Partido de los Trabajadores? Bueno, yo soy parte del Partido de los Trabajadores desde el 2013 en su fundación y desde antes como movimiento socialismo desde el año 2006. Fui dirigente estudiantil de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, de la Federación de Estudiantes, miembro del Consejo Universitario, una corriente estudiantil de la cual nos sentimos muy orgullosos de haber fundado desde el año 2013 y que sigue estando vigente y participando en los procesos electorales en la UCR de Nueva Convergencia. Dirigimos por varios años la federación y nuestros compañeros hoy día en la juventud, ya yo evidentemente con un tema generacional no estoy ahí, pues sigo construyendo esa corriente. Pero eso quiere decir que vos empezaste veinteañero. Desde el 2003 con las luchas contra la guerra de Irak y después contra toda la negociación del TLC fue nuestra primera experiencia política, la cual aprendimos mucho, ¿verdad? Y en el 2006-2007 esa experiencia en el Consejo Universitario de la UCR, entonces prácticamente desde los 19-20 años, ¿verdad?, andamos un poco en esto. Ya terminando la universidad, pues varios compañeros nos incorporamos a la vida laboral, ¿verdad?, en mi caso como profesor de secundaria, donde he hecho una experiencia ahí dentro del sindicalismo estatal, tanto dentro de la ANEP como dentro de APSE, el sindicato de profesores y trabajadores de la educación. Ahí también impulsamos una corriente, yo soy parte de una corriente que de hecho en este momento estamos en el proceso electoral interno del sindicato, de oposición a la actual dirección del sindicato, ¿verdad?, porque como partido vimos y hemos sacado la conclusión de que era necesario rescatar, decíamos nosotros hace varios años, el sindicalismo del sector público, ¿verdad?, que sufre un gran desprestigio producto de unos decenas de burócratas sindicales que están al frente de estas organizaciones y que han convertido eso en una herramienta de obtener privilegios para ellos, ¿verdad?, para ellos, y digo no para los trabajadores, y no para el resto de los integrantes, para quienes están en su grupo, ¿sí?, y han abandonado el principio básico de cualquier organización sindical, que es ser un instrumento de lucha para la clase trabajadora.
De ahí como partido también llegamos a la conclusión de que solamente con el sindicalismo del sector público no era posible que la clase trabajadora avanzara y garantizara las grandes luchas que teníamos que dar, y pusimos un gran esfuerzo en impulsar la organización sindical del sector privado. Hace este 1 de mayo hizo un año exactamente que se fundó con el apoyo del partido y otros compañeros también activistas de la zona norte, el sindicato CIFRESEP del sector privado, que hoy ya ha conformado varias seccionales, no solo en plantaciones piñeras, recientemente también en varias empresas industriales del país, y es un esfuerzo también en el que personalmente y como partido nos hemos involucrado. Porque creemos en esa unidad de la clase trabajadora, en conquistar los sindicatos como herramientas de lucha, donde no hay que es la empresa privada ir a construirlos y a batallar por garantizar ese derecho democrático que tienen todos los trabajadores, y donde existen, que es el sector público, puedes rescatarlos garantizando que sean democráticos e instrumentos de lucha que lamentablemente hoy la inmensa mayoría pues tristemente no lo son, ¿verdad? Y eso genera un gran desprestigio también y una gran desafiliación dentro del sindicalismo estatal. ¿De dónde, John, usted, padre de familia, esa vida personal, cómo la lleva para que la gente lo conozca también en el ámbito personal a usted? Bueno, yo soy originario de Guapiles, Limón. Hice mis estudios de colegio en el Liceo de Cariari, cantón de Pocosí, y me vine, digo yo, me volví josefino a la fuerza, ¿verdad? Producto de esa falta de regionalización de la educación pública del país. Hace unos días estábamos hablando para poder ingresar a estudiar, en mi caso en la Universidad de Costa Rica, soy egresado de la UCR. Esta campaña nos va a tocar enfrentarla ya como padre de familia, ¿verdad? Hace ya año y 7 meses nació nuestro primer hijo, que de hecho nació en medio de la campaña también municipal. Entonces nació en medio de la lucha política y probablemente esperamos que nos acompañe durante mucho rato y que ojalá en su vida consciente pues también sea parte de este frente de lucha. Ya él pues más adelante definirá qué rol se toma. Como decía, soy profesor de tiempo completo, es el trabajo todos los días, entonces habíamos tenido problemas también para estar en el programa, ¿verdad? Porque lamentablemente vivimos una gran situación de represión, es decir, de acoso laboral en nuestros centros de trabajo. Ser luchador y sindicalista en este país no es fácil, no lo es en el sector privado, y aunque muchos piensan que lo es en el sector público, pues tampoco. Trabajo también en un centro penitenciario, es decir, soy profesor en un centro penal y convivo día a día entonces con la realidad de mucha gente que está presa ahí y que expresa también y lo que genera este sistema, ¿no? La desigualdad, la pobreza, que se terminan expresando también, que son esas familias las que terminan yendo presas a nuestras cárceles. ¿En cuál centro? Trabajo ahorita en el Centro Penal La Reforma como secretario en el área educativa, en un convenio del MEP y el Ministerio de Justicia, ya hace un año. Y luego también en un colegio. Ahorita solamente estoy ahí, he trabajado en colegios académicos, técnicos, es decir, como profesor interino. Esa lamentablemente no es nuestra realidad, ¿verdad? De un año a otro estamos moviéndonos para todo lado y es parte del riesgo, ¿verdad? Que muchos compañeros nos cuestionan, bueno, estando como interinos y nos exponemos mucho más, pues yo creo que evidentemente sí, porque en este país, aunque se dice democrático, hay una gran represión hacia quienes pues osamos cuestionar y plantear propuestas alternativas, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr, ¿verdad? En el marco de defender convicciones y defender un proyecto como el que estamos vinculados, que es el proyecto del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo combina esa parte laboral, familiar y la parte política, de participación propiamente, militancia en una agrupación política? Con mucha disposición, mucha disciplina y haciendo muchos esfuerzos, ¿verdad? Por ejemplo, para poder acompañar a toda la organización sindical del sector privado, no solo en mi caso, sino en de muchos compañeros, eso implica levantarse más temprano, acostarse más tarde, de repente sacrificar parte del tiempo que se tiene, agarrar las vacaciones, que es mi periodo ahorita de vacaciones, para estar en esto, ¿verdad? Y es parte de eso, es decir, de luchar día a día, y es lo que hace la clase trabajadora cotidianamente, es decir, desde su espacio, desde su instancia, pues luchar para mejorar las condiciones de vida propias y el conjunto de la clase trabajadora de nuestro país,
y eso es una característica de quienes componemos el Partido de los Trabajadores. Es gente que de forma negada, disciplinada, desprendida de su tiempo, de sus recursos, pues los pone al servicio de una causa como esta, ¿verdad? Intenta llevarla adelante de la mejor manera posible. Quien nos está escuchando, quien sigue la transmisión en el Facebook Live, puede estarse preguntando ¿quién es la gente que está detrás del Partido de los Trabajadores? ¿Quiénes son? Obviamente son trabajadores, forman parte del Partido de los Trabajadores, pero ¿quiénes son? ¿O cómo podemos explicarle a la gente o definir ese perfil de seguidores del Partido de los Trabajadores? Bueno, creo que mayoritariamente es gente bastante joven, es decir, los liderazgos que han surgido en los últimos años son gente formada al calor de la lucha contra el TLC, ¿verdad? Unos que venían un poco más atrás de la lucha contra el Combo de Liz, en las luchas más recientes que hemos enfrentado. También hay un sector muy importante para nosotros como partido, que es todo el trabajador agrícola, el proletariado agrícola y los campesinos, principalmente de la zona norte, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Lamentablemente tuvimos la dolorosa pérdida de uno de sus compañeros recién el fin de semana pasado, pero junto a él y otra gran cantidad de líderes destacados en esa zona son quienes les han dado pues, cuerpo y vida a este sector. ¿Por qué es que tienen cercanía? Yo siento una cercanía muy fuerte con esa población trabajadora de ese sector del país. Bueno, primero porque es el sector más explotado laboralmente del país. Segundo, porque nosotros como partido defendemos la unidad de toda la clase trabajadora y claramente el Cantón de los Chiles, por ejemplo, es un cantón binacional. Es decir, estar en los Chiles es tener una parte en Costa Rica y otra parte en nuestro hermano país nicaragüense. Y nosotros creemos que en este país pues, las grandes transformaciones tienen que impulsarse conjuntamente con la clase trabajadora migrante que está en peores condiciones, ¿verdad? Si los empresarios de estas zonas pues, se avalen de la condición migratoria de esas personas, pues aumentar los niveles de explotación. Tan es así, por ejemplo, que para el 1 de mayo pasado, que nosotros siempre desfilamos, fue muy indignante, por ejemplo, que gran cantidad de compañeros que querían venir y participar de la manifestación abajo, ¿verdad? A través de la CEP y del partido, que el Ministerio de Trabajo simplemente se lavó las manos y dijo que ellos no podían garantizar ni la seguridad de esas personas ni que eventualmente fueran deportados por su condición migratoria. Entonces, para trabajar, vivir de opinión, pues son personas que no cuentan. Entonces, nuestro partido, creo, ha tenido un arraigo muy importante ahí. Ilegalidad dentro del país. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque uno podría ver algunas otras, y vos lo decías hace un momento, no hay almuerzo gratis, y uno pensaría que alguien o una agrupación política trabaja para ayudar a alguien, pero esperando que esa gente le apoye. ¿Y cómo le apoya? Pues a través del voto. En este caso, si hay gente, población trabajadora, que no tiene su condición legal aquí en territorio, pues no les puede ayudar de esa forma. Pues sí, es decir, si uno ve, por ejemplo, la votación que nosotros obtuvimos en el Cantón de los Chiles en la elección pasada, si toda la población inmigrante que trabaja y pudiese votar, probablemente el Partido de los Trabajadores tuviese representación en el Consejo Municipal con la votación que se obtuvo. De hecho, la campaña pasada fue muy polémica, digo yo, polémica para los sectores más xenófobos del país, que nosotros defendimos abiertamente el derecho al voto de todo el que trabaja en este país, de toda la población migrante nicaragüense que está en este país. Y nosotros, quien vive y trabaja en este país debería decidir. Y de hecho hay países inclusive donde se garantiza, por ejemplo, que a nivel de la circunscripción municipal, toda la persona migrante que vive ahí pues pueda elegir a quién va a administrar sus impuestos, quién va
a garantizar sus servicios públicos, y eso en Costa Rica no es posible. Es un régimen, tan solo no es posible no solo participar, por ejemplo en Costa Rica no es posible que esos trabajadores que están con nosotros sean parte de la junta directiva de nuestro sindicato, es decir, de la junta directiva nacional de Sintraceb, porque el Código de Trabajo prohíbe que estos trabajadores sean parte de la junta directiva. Recientemente logramos que se reconociera dentro del Ministerio de Trabajo que en las juntas directivas seccionales trabajadores migrantes puedan ser parte de esas juntas directivas seccionales, pero es parte de esa falsa democracia, ese mito democrático costarricense que se ha construido, ¿verdad? Donde miles y miles o cientos de miles de trabajadores migrantes que están acá pues no pueden participar, no pueden ni siquiera desplazarse libremente por las calles, aunque son todos los días explotados en sus centros de trabajo. John, ¿el proceso electoral municipal le sirvió a ustedes de termómetro para medir cómo están de fuerza en el país? Sí, no, porque las elecciones municipales es un poco distinto a las elecciones nacionales, ¿verdad? Las elecciones nacionales claramente está la discusión de quién gobierna o quién debe gobernar el país, ¿verdad? No un municipio y demás. Entonces son elecciones con mucho más alcance. Sí nos demostró, creemos nosotros, que la apuesta que hicimos en algunos cantones, muy concreto, eran bueno, centros, también esa particularidad que no estaban en todos. Centros electorales muy importantes, donde se expresa no solo el voto, sino se expresa lo que para nosotros es más importante, que es la organización que el partido viene impulsando. Porque ahora vos decías, bueno, sí, de repente esa persona no nos pueda votar con el voto, pero por nosotros lo más fundamental es que esos trabajadores que están ahí cuenten con herramientas para defender sus derechos cotidianamente frente a la gran explotación laboral que viven. Y eso se ha ido logrando, se ha ido avanzando de manera bastante significativa. También creo yo nos sirvió para seguir haciendo esa experiencia con lo antidemocrático que es el sistema electoral. Por ejemplo, grandes debates de municipios de los debates de municipios muy grandes como la Municipalidad de San José, ¿verdad? Excepto el que vos y otros compañeros de acá Radio Nacional organizaron, fue el único al que se nos invitó, ¿verdad? Si el criterio que usaban la mayoría de medios de comunicación era quienes tienen representación o parlamentaria o tienen representación en los actuales consejos municipales. Entonces eso evidentemente pues cierra muchísimo las posibilidades, no solo nuestras, sino de cualquier otro partido que quiera organizarse y que quiera pues participar del proceso electoral. Donde y claramente se vuelve un círculo, porque si decíamos al inicio del programa, si no se les conoce, la gente tampoco va a apoyar a alguien que no se le conoce. Hay una frase que dice, si no se sabe que existe, si no se cuenta, ya se me olvidó, perdón. Pero que si algo no se cuenta, entonces la gente cree que no existe, cuando sí es una realidad. Bueno, tal vez yo lo pongo más sencillo, quien no está en televisión nacional y concretamente en 2, tal vez 3 canales nacionales, ¿verdad? Pues ni aparecen las encuestas ni cuentan. Y eso los medios lo saben, ¿verdad? Si ellos hacen una apuesta política también, ¿verdad? Ahora tenemos una democratización un poco de los instrumentos como lo es las redes sociales, por lo menos. Sí, pero claramente la televisión sigue siendo el centro todo el mundo llega a prender el televisor a ver de quiénes hablan los noticiarios, cuando la gente se sienta a almorzar en lo que está prendido, ¿verdad? Y lamentablemente pues hay un gran oligopolio, una gran concentración que a propósito del avance también que hay en medios digitales, ¿verdad? Pues se quiere y se pretende seguir perpetuando, ¿verdad? Ahora, y ya lo vemos con toda la presión que están generando las cámaras vinculadas a la infocomunicación, ¿verdad? Con la televisión digital, donde ese que es patrimonio de todos nosotros, pues quieren seguirlo aprovechando y lucrando con patrimonio privado y no abrirlo a otros espacios, ¿verdad? Que podrían ser mucho más democráticos, como los sistemas estatales o los sistemas universitarios, donde mayor participación o mayor apertura hay para organizaciones como la nuestra. Tengo que hacer la última pausa, John. Cuando regresemos yo quiero que aprovechemos, ya que tenemos que valer de que John Vega está de vacaciones, en el periodo de vacaciones, para poder hablar con él. Y cuando regresemos entonces hablamos sobre temas país, temas que estarán en la palestra de esta elección nacional, como lo es inversión en infraestructura o soluciones al congestionamiento vial, la parte de generación de empleo y algunos otros temas. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Bien, gracias por continuar en Tribuna. Hoy estamos conversando con John Vega, él es precandidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de la República
Y queríamos aprovechar desde luego este último segmento del programa para hablar sobre algunos temas importantes, temas que estarán presentes en los debates y que ya han estado en algunas de las agrupaciones políticas que han enfrentado su proceso a nivel nacional, abierto, han estado presentes en los debates con algunos de los precandidatos. Uno de los más importantes y que hemos señalado es el que tiene que ver con la parte de generación de empleo. ¿Qué solución se ofrecería desde el Partido de los Trabajadores en el tema de generación de empleo, ¿no? Bueno, en empleo primero nosotros creemos, ¿verdad? Primero que hay que dar una explicación política de lo que ocurre. Y claramente las medidas que se han venido tomando de libre comercio, de zonas francas, de agronegocio en el campo, ¿verdad? Son medidas que generan más bien desempleo. Que los famosos 500.000 empleados, como se relacionan con el TLC, pues hoy no los vemos, ¿verdad? Los últimos datos dicen que más bien hay 200.000 personas ocupadas menos en el último año en el país. Frente a eso, nosotros creemos que hay varias medidas que se deberían adoptar. Primero, frente a la realidad que ya tienen empleo, ¿verdad? Hay muchos países donde la bandera ha sido, y nosotros es una bandera que levantamos, la reducción de la jornada de trabajo sin la reducción del salario. Es decir, para que haya más horas de trabajo para todos. Es decir, concretamente, si usted reduce la jornada de trabajo a 36 horas, con manteniendo el mismo salario, pues eso implica que haya mayores opciones de empleo para todos. En términos, por ejemplo, de la generación de empleo, la obra pública en este país, ¿verdad?, que está concesionada, genera empleo en condiciones de superexplotación, con bajos salarios. Nosotros creemos que esa obra pública tiene que ser construida y desarrollada por el Estado, no solo carreteras, hospitales y demás, y hay una clara fuente de generación de empleo, ¿verdad? Empleo con salarios dignos, ¿verdad?, con condiciones de trabajo que hoy no garantizan ninguna de esas empresas concesionarias, y es más, la tercerización o la concesión de servicios que se hace más bien es para empeorar las condiciones de trabajo, de las personas. Creemos que tiene que haber también una nacionalización de sectores estratégicos. Perdón, voy a hacer paréntesis yo, porque podría la gente también estar pensando, es que aun cuando una obra se concesione, se tiene que hacer, tiene que haber trabajadores, que las condiciones de los trabajadores varíen o no se garantice, por ejemplo, mejores condiciones. Yo podría pensar, sí, es cierto, pero se tiene que generar empleo a pesar de la concesión, ¿o no? Sí, pero lo que hacen estas empresas es que aumentan la superexplotación. Por ejemplo, está demostrado que donde el trabajo que realizaban 3 personas, es decir, en un servicio cualquiera, un servicio concesionado, generalmente se traduce en una persona, es decir, hay 2 que son descartables para estas empresas. Y hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, cuando se dio la concesión de los EBAIS, de la que administraba la UCR y que fueron concesionados a la UNIVI, ¿verdad?, que por cierto recientemente fue cuestionada también por otros aspectos, hubo un despido, creo, de cerca de 200 trabajadores que fueron lanzados pues a la calle, prácticamente. Y los mismos servicios se tenían que seguir brindando. Y se tenían que seguir garantizando. La población más bien seguía creciendo en estos cantones, y eso se traduce en un deterioro de los servicios. Y esa es la lógica del lucro privado. Lo mismo lo vemos en otros servicios, como servicios de limpieza, por ejemplo, que hoy parte de la lucha que nosotros venimos dando en las propias instituciones estatales, aunque parezca eso muy contradictorio, como la UCR, ¿verdad?, es porque se garanticen los derechos laborales de la gente que está ahí tercerizada, es decir, contratada mediante una empresa privada para darle un servicio a la Universidad de Costa Rica como un servicio de limpieza. Entonces, por ejemplo, una empresa como Celime, que nosotros hemos venido denunciando las condiciones laborales de superexplotación, tienen a la gente ahí con jornadas de trabajo, sin pago de horas extras, ¿verdad?, sin materiales o insumos de trabajo. Entonces, claramente a eso nos referimos con aumentar, no solo mejorar las condiciones de trabajo, sino aumentar el empleo para el país. Lo mismo ocurre con el campo, es decir, hoy día si no me equivoco, cerca del 60% de la tierra productiva en este país está en manos del agronegocio, es decir, de la siembra de la piña, banano y los productos de agroexportación, ¿verdad?, que son productos más bien que reducen la tasa de ocupación en el país y aumentan la superexplotación de los trabajadores que están ahí. Si se diera una gran reforma agraria en nuestro país, se podría mejorarse las condiciones de vida y de trabajo en el propio campo costarricense, pero la lógica más bien del actual sistema más bien es otra, ¿verdad? Es decir, es garantizar la tierra no para quien la trabaja, sino para el gran negocio de la agroexportación. Y yo también quería conversar sobre el tema que preocupa a mucha gente, y obviamente
más a los trabajadores que se tienen que movilizar de sus ciudades en las que vivan, en los cantones en los que vivan, y se tienen que transportar a sus lugares de trabajo y gastan parte de su vida solamente en ese transporte. Problema que hemos venido arrastrando a lo largo de muchísimas administraciones, y agrupaciones políticas tradicionales ofrecen soluciones, obviamente, a este problema de transporte, a la parte de inversión en infraestructura. ¿Cuál es la posición en el Partido de los Trabajadores con respecto a esto? Bueno, primero que tiene que haber una medida inmediata. Es decir, es paradójico en este país que las tarifas siguen creciendo y los salarios no crecen. Es decir, si no crecen los ingresos que tienen las personas, ¿cómo van a crecer las tarifas que perciben los grandes empresarios? Y aquí la lógica es de ajustes automáticos, ¿verdad?, para los grandes autobuseros, y de ajuste salarial cero o de porcentaje de vehículos para la clase trabajadora. Segundo, eso es un negocio de los más rentables que hay en el país, y es un negocio que el Estado debería garantizar nuevamente. Nosotros creemos en la nacionalización del transporte. Pero ¿cómo es posible que dos, tres empresas autobuseras en semanas recientes viajaran, por ejemplo, en el caso de una, a toda la comunidad de la Carpio, es decir, a miles y miles de personas viajando, y no vimos ahí... Y no solamente la gente que vive en la Carpio, todos los trabajadores a lo largo de la Uruca, que hacen uso de ese transporte, y el gobierno nunca apareció ni siquiera enfáticamente condenando esas acciones, ¿verdad? Cuando sí hemos visto entrando a contingentes de la OIP para romper una huelga en los puertos, ¿verdad?, porque es un servicio público esencial, y esto no se hace porque lo que se ha construido, lo que existe en el país es un gran oligopolio, unas cuantas empresas que controlan la mayoría de rutas del país. Entonces creemos en la nacionalización del transporte público, y ese es un negocio tan bueno, ¿verdad?, que por eso ellos no lo quieren entregar, ¿verdad? Más bien intentan extorsionar y se avalen de la extorsión para más bien aumentar sus márgenes de ganancia. Y segundo, en términos del desplazamiento, mientras se siga manteniendo el modelo de concesión, de construcción de carreteras, por ejemplo, no va a ser posible mejorar la infraestructura vial de este país, y lo vemos, hay ejemplos muy recientes que están ahí. Se acaba de inaugurar la obra construida acá en el paso elevado de la antigua de la Guacamaya, y inmediatamente tuvo que cerrarse esa obra para hacerse una reinversión. La Platina tiene años de estarse intentando construir la ruta 27, es decir, fue una gran estafa donde yo cada vez que paso por ese peaje por San Rafael de Alajuela gasto prácticamente 2.000 colones diarios para viajar de la Sabana a San Rafael de Alajuela, es decir, pasando por los peajes, con un negocio que ya a la fecha, ¿verdad?, en menos de la mitad del tiempo la empresa obtuvo los márgenes de ganancia que esperaba obtener. Si mientras sigamos entregando esos negocios, difícilmente va a mejorar la movilidad en este país, porque esa inversión está al servicio nuevamente de garantizar el lucro y la ganancia privada. Sí, cuando se habla en términos, por ejemplo, de contención del gasto público, con estas dos soluciones, en estos dos temas que usted me está ofreciendo, John, el tema de gasto público, ¿se vería afectado o no se vería afectado? Digamos, acá hay una lógica muy interesante. Primero, es decir, si en su caso tiene que garantizar servicios básicos y tiene que suprimir otras cosas, usted garantiza los servicios básicos, ¿verdad? Obviamente, su alimentación, el transporte, las cosas que uno necesita cotidianamente para vivir. Y en este país más bien la lógica ha sido otra, ¿verdad? Es decir, seguir garantizando, por ejemplo, los pagos de la deuda consumen más de la mitad del presupuesto anual del gobierno central. Y eso se sigue pagando religiosamente, ¿verdad? Es decir, ahí uno no escucha absolutamente nada que tenga que ver con afectar, con reducir, con suspender esos pagos, que inclusive muchos de ellos son hasta de dudosa procedencia. Y recientemente empezaron a salir noticias, por ejemplo, los famosos bonos chinos que colocó la administración Arias, ¿verdad?, que fueron inclusive de colocación hasta discrecional del propio gobierno. ¿Y qué es lo que se sacrifica? Los servicios, las necesidades de la clase trabajadora. Lo mismo lo vemos en todas las actividades. Por ejemplo, recientemente se destapó el escándalo del BCR con el financiamiento del cemento chino. Es decir, esos son millones de dólares del presupuesto de un banco estatal que podrían estar siendo invertidos en las necesidades de la clase trabajadora, como vivienda, como transporte, y que se le entregan a un empresario profundamente cuestionado, ¿verdad?, bajo mecanismos dudosos, como se hizo ahí, como se hizo en Bancrédito, como se hizo en el pasado con el banco Anglo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de socarse la faja, lamentablemente en la lógica de los partidos, de los empresarios, es socarse la faja en las necesidades de la clase trabajadora, ¿verdad?, porque esos negocios son intocables. Entonces, más bien planteamos una lógica
distintas. Y las prioridades son las necesidades de la clase trabajadora. Hay que decretar mínimamente una suspensión de los pagos de la deuda externa, una moratoria y una auditoría de la deuda. Es decir, en este país es irónico y es inaceptable que la mayor parte del presupuesto público sea una deuda que es, como se dijo ya en el pasado, que es impagable, ¿verdad? Que es incobrable y cuyos acreedores en su gran mayoría son también desconocidos, ¿verdad? Una parte es del presupuesto estatal, pero la inmensa mayoría es de fondos del gran empresariado, ¿verdad? Que no sería raro que sean los mismos empresarios evasores fiscales, por ejemplo, los cuales con el dinero que no están pagando al Estado, ¿verdad? Pues también compran bonos de la deuda interna y reciben pagos también religiosos por parte del Estado. Al escucharlo hablar a usted, John, me acuerdo de algo que me dijeron hace poco, de que si uno quiere hacer la diferencia, tiene que buscar los espacios desde donde puede hacerlo, ¿verdad? O por lo menos hacer que su granito de arena no sea un granito, sino que sea una vagoneta, por lo menos un saco, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo, pero también desde la Asamblea Legislativa. Y por eso le pregunto, en el caso de que usted se convierta en candidato del Partido de los Trabajadores, ¿llevaría una postulación doble como candidato a diputado? Eso no lo hemos discutido. Generalmente se aprovecha que la candidatura presidencial pues tiene un poco más de visibilidad y espacio de participación, pero eso en realidad no lo hemos discutido aún, ¿verdad? Ya en el pasado me tocó ser candidato, en ese caso por la provincia de Limón, ¿verdad? Era de la cual participaba, pero es una discusión que aún no hemos dado. Lo que nosotros sí somos claros en plantearle a la gente, es decir, que no se trata de cuántos diputados elijamos, sino al servicio de que estén esos diputados. Claramente, desde la lógica de los acuerdos parlamentarios, ¿verdad? De las negociaciones entre cuatro paredes, como ocurrió el 1 de mayo, lo que termina ocurriendo es que personajes tan nefastos como Gonzalo Ramírez estén hoy al frente del Parlamento. Nuestra lógica más bien es otra, es decir, cómo desde la Asamblea y cómo un diputado se convierte en un vocero y en un organizador de las luchas populares, que son las que pueden obtener grandes victorias para este país, ¿verdad? Porque lamentablemente esa lógica que se ha impuesto en muchos partidos, ¿verdad? En algunos inclusive se dicen de izquierda como el Frente Amplio, lamentablemente lo que se ha significado es que sigamos retrocediendo en derechos, ¿verdad? Y aunque se aumentan las cuotas legislativas, como ocurrió con el Frente Amplio, pasando de 1 a 9 diputados, pues más bien la gente no siente que hay un avance en términos de sus derechos y sus conquistas. ¿Por qué? Porque entre cuatro paredes y cuestamoras difícilmente vamos a conquistar derechos para la clase trabajadora si no es detrás del pueblo que logre llevar adelante esas reformas. Y hay una experiencia histórica muy reciente en el país como lo fue el Combo de Lice. Es decir, el Combo de Lice lo logró derrotar el pueblo movilizado y en las calles. Viteve estuvimos a punto de echarla del país en el 2003, después en el 2006, y se sostuvo lamentablemente debido a la gran traición que hicieron diputados en la Asamblea Legislativa, en ese momento partidos que se decían de izquierda y dirigentes sindicales también de esa lucha. Es decir, el pueblo organizado puede conquistar el cielo, como se dice poéticamente, ¿verdad? Y lamentablemente la tradición política que se ha impuesto en el país es otra, es decir, confiemos en los grandes caudillos, ¿verdad? Confiemos en la lógica parlamentaria y renunciamos a la organización y la lucha y la movilización popular, que es para nosotros la herramienta más valiosa que tenemos, ¿verdad? Ante esa gran desigualdad jurídica y política que enfrenta la clase trabajadora en este país. Perfecto. John, agradecerle, de verdad ya se nos agotó el tiempo. En una oportunidad posterior ampliamos sobre algunos otros temas. Quedan pendientes varias invitaciones. Una, justo después de que el Partido de los Trabajadores inscriba a su candidato ante el Tribunal Supremo de Elecciones, nosotros extenderemos otra invitación de manera individual. Muy probablemente ese programa lo estaremos realizando no aquí, sino en el Tribunal Supremo de Elecciones, y posteriormente nosotros estaremos realizando también debate que en esta ocasión tendrá que separarse en dos partes, tal y como quede la papeleta presidencial impresa, la primera fila y la segunda fila. Entonces otra invitación también que les tendremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, ahí estaremos. ¿Cómo los consiguen a ustedes en redes sociales? Partido de los Trabajadores Costa Rica, es nuestra página en Facebook, y Socialismo Hoy Digital es nuestro periódico digital también, que tiene una gran recepción, una visita a varios miles a la semana, y nuestro periódico impreso también que pueden conseguir, que se llama igualmente Socialismo Hoy, ¿verdad? Que pueden conseguir con nuestra militancia
en nuestro local, ¿verdad? O a través de la misma página de Facebook pues, poder contactarnos. Perfecto. Muchísimas gracias, John Vega, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional y desde luego también en el Facebook. Que pasen excelente tarde.